Un saludo a la doctora María Belén Barbosa, que como todas las semanas, a partir de la semana anterior, charlamos de temas que tienen que ver con la familia. También después vamos a tocar temas penales, ¿por qué no? ¿Cómo está, doctora? Buen día. Buen mediodía para todos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos nosotros, yo renegando con mi computadora, pero muy bien. Creo que a todos nos ha superado la tecnología en estos tiempos de pandemia. Es cierto, es cierto. Bueno, Belén, ¿qué trajimos para hoy? Hoy era el tema de los alimentos, ¿no? Exactamente, Rubén. Hoy vamos a hablar sobre la obligación de alimentos. Estructuré el tema para que podamos entender y organizarnos en 5 grandes preguntas que todos generalmente se hacen. Es decir, ¿qué son estos alimentos? ¿A quién corresponde? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la vigencia? Y por último, ¿qué sucede en caso de incumplimiento? Está bien. Bueno, empezamos por el principio. Vamos a explicar qué es. Bueno, te explico, Rubén. Esta obligación de alimentos está configurada en el título 7 del Código Civil dentro de lo que es la responsabilidad parental. Como habíamos hablado la semana anterior sobre este deber de cuidado, hoy hablamos sobre la obligación de alimentos. Es un deber y un derecho, ¿sí?, de los progenitores, fundado en el interés superior del niño, ¿sí? ¿A qué apunta? Apunta a la idea de la satisfacción de las necesidades de los niños, ¿sí? ¿A quién le corresponde este deber y este derecho? Ya la misma norma, al sentar de qué se trata, nos está diciendo que le corresponde a ambos progenitores, ¿sí? Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar, alimentar, educar a sus hijos, aun cuando el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos solamente, ¿sí? Pero ¿a qué se refiere cuando habla de obligación de alimentos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que nos comprende? ¿Sí? Porque la norma lo toma así a modo general, como que es un deber y un derecho de los progenitores. Pero a continuación nos describe que alude a qué: a la manutención, a la educación, al esparcimiento, vestimenta, habitación y los gastos por enfermedad de los niños. En esto voy a entrar en cada uno de ellos a dar un simple ejemplo para que la gente pueda comprender qué es a lo que el otro progenitor está obligado y a lo que uno mismo también está obligado a brindar. Manutención alude a esto, a los alimentos para el desarrollo físico, neurológico y psíquico adecuado para el niño, ¿sí? A eso alude la norma cuando nos habla de manutención. En cuanto a la educación, ¿sí?, hemos tenido algunos inconvenientes justamente al inicio del periodo escolar este año, en donde se tomaba que la matrícula era un gasto extraordinario de educación, en donde se tenía que reclamar por otra vía, porque no estaba dentro de los parámetros de los acuerdos. Esto que quede claro para la audiencia: cuando se habla de educación, se habla de uniforme, de matrícula, de libros, transporte, actividades extraescolares, sea inglés, natación o lo que tenga la criatura. A eso alude con educación. Un todo. ¿Sí? Y la matrícula también. No es necesario que por cada gasto que deba erogarse por cuestiones de educación haya que ir a hacer una presentación a tribunales. ¿Sí? ¿Y esto por qué lo digo? Porque la misma norma siempre nos habla de una pequeña frase en donde nos dice todos los gastos necesarios para adquirir profesión o oficio. Y en eso entra esta gran variedad que hice alusión recién de lo que se refiere a la educación. Luego, en cuanto al esparcimiento, ¿sí?, alude a juegos, paseos, viajes que puede tener el menor, el niño. Vestimenta. La vestimenta está relacionada con la higiene y el abrigo, y en esto se toma muy en cuenta la relación que tiene el niño respecto de la edad y las actividades que realiza, ¿sí? No es lo mismo, de repente, un menor que tiene 2 años, ¿sí?, en donde su vestimenta va cambiando constantemente debido a ese crecimiento continuo,
que de repente el que tiene un niño de 14, 15 años, donde ya terminó su periodo de crecimiento tan paulatino, ¿verdad? Habitación habla de qué? Que puede ser tanto en especie como en dinero. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay algunos progenitores que cuando se habla de la obligación de brindarle habitación a los niños, nos dicen, yo no tengo un hogar para brindarle, es decir, yo no tengo casa para prestarle o no tengo por qué dejarle mi casa. No solamente puede ser en especie, también hablamos de una prestación en dinero, es decir, si no tenemos el lugar para brindarle, la mamá o el papá, quien se encuentra al cuidado del niño, busca un lugar para alquilar y el otro progenitor también debe hacerse cargo de los gastos que eso ha erogado, ¿verdad? No Está es bien. que nosotros tenemos que decir no tenemos un lugar para darle, no. Está muy claro el tema planteado de esta manera y seguramente la gente, si quiere hacer algún tipo de consulta, que lo haga a nuestro teléfono 3541 de 638, no, perdón, 584, ya me escribí el número, 584-876, ahí, si no la gente iba a llamar a cualquier lado. Así que, bueno, Belén, ahí te hiciste referencia, bueno, a quién corresponde. Muchas veces que la creencia popular es que el hombre tenía que pagar, ¿no? Y que la mujer quedaba exenta de esto. No es así. No es así. No es así porque nuestro Código Civil justamente siempre alude a una responsabilidad parental compartida. Ambos deben criar, alimentar y educar al niño. Es un derecho y una obligación de ambos. Está bien, está muy bien. Ahora, si te parece, Rubén, ya que hemos hablado de qué es, a quién corresponde y cuál es el contenido, hablamos de la vigencia temporal, es decir, hasta cuándo se deben estos alimentos. Sí. El Código Civil establece que se debe hasta los 21 años de edad, esa es la primera etapa a la que alude, y nos hace una salvedad, que todo aquel mayor de edad que ya haya cumplido los 18 años, ¿sí? Y el progenitor que se encuentra obligado a la cuota, pueda demostrar y acreditar que el mayor cuenta con los recursos suficientes para proveerse esos alimentos por sí mismo, en ese caso puede cesar la cuota alimentaria. ¿Sí? Bien. Es decir, en ese rango etario entre los 18 y 21 años, en donde el progenitor obligado demuestre que realmente ya está capacitado y cuenta con todos los medios para satisfacer esos alimentos, puede pedir ante la justicia que cese ese acuerdo que tenían previamente de obligación alimentaria. Está muy bien. Y en caso de incumplimiento, ¿qué pasa? En el caso del incumplimiento, el incumplimiento puede ser total o parcial. Hablamos de incumplimiento total cuando obviamente no cumple con nada de la cuota y parcial cuando va entregando por partes según lo acordado. ¿Cuándo podemos nosotros reclamar el incumplimiento? ¿Cuándo? Cuando ha mediado 3 meses consecutivos de deuda o 5 meses discontinuos. ¿Por qué? ¿Qué nos pasaba? Que en principio se establecía que tendrían que ser 3 meses consecutivos. Y teníamos progenitores que abonaban un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Entonces no se nos configuraba nunca esta posibilidad de reclamar. Claro. Por lo tanto, el código establece que el periodo de 5 meses discontinuos nos da la posibilidad de reclamar. ¿Sí? También en esto hago hincapié en que necesitamos un acuerdo previo para poder reclamar. O sea, ¿sí? Siempre el acuerdo previo tiene que estar presente para poder litigar de alguna manera. Exactamente. En este caso, ¿cuándo podemos reclamar? Con el acuerdo y cuando hayan pasado los periodos establecidos que mencioné anteriormente, podemos hacer el reclamo. ¿Y qué penalidades tiene este incumplimiento? El incumplimiento puede traer muchísimas consecuencias. Se puede denunciar penalmente, pero como mencioné en la vez anterior,
Sí. La rama penal siempre trata de ser la última herramienta y que todo se solucione previamente en la sede de familia. Podemos denunciarlo penalmente, podemos inscribirlo como deudor moroso alimentario. De hecho, hay fallos que a los progenitores incumplidores no les han permitido salir del país, no les han permitido hacer ciertas actividades como acudir a un complejo deportivo, ¿sí? Eso se va a tomar en cuenta según cada caso en particular, según también las posibilidades económicas que tiene el otro progenitor, ¿no? También se los escucha para saber qué es lo que estuvo pasando en ese momento para que la persona no haya podido cumplimentar. Si se ve que desde ese lado no hay intenciones de pago, no hay intenciones de cumplimentar con esto, bueno, se llevan a tomar estas medidas para lograr que el menor pueda conseguir esa satisfacción de las necesidades básicas. Nos ha ocurrido también, y esto nos pregunta siempre casi la mayoría de las personas, ¿qué es lo que sucede cuando no tiene un trabajo registrado el progenitor? ¿Sí? Que en nuestro país ocurre casi en el 90% de los casos. La normativa se ocupa de eso y nos hace referencia a lo siguiente. Cuando el progenitor no tiene un trabajo registrado, se toma un porcentaje del salario mínimo vital y móvil y el progenitor debe cumplir con ese porcentaje, ¿sí? Esto tiende a evitar que la mayoría de las personas renuncien o que la mayoría de las personas no se molesten en ir a buscar un trabajo para cumplimentar, y la ley le establece un piso de ese salario mínimo vital y móvil y la persona debe cumplimentar con eso. Muy bien. Perfecto. Tengo un par de preguntas que me están llegando ahí a WhatsApp. Me preguntan quién establece el monto a pagar, digamos. Bien, el monto es una cuestión probatoria, ¿sí? Cuando se van a pedir los alimentos, quien sea los progenitores que lo reclama, debe manifestar cuánto es lo que el menor medianamente necesita mensualmente para satisfacer todas estas necesidades de las que aludí anteriormente. El papá o la mamá, el progenitor al que se le reclama, ¿sí?, debe demostrar cuál es su poder económico también para cumplimentar con eso, y puede llegar a un acuerdo. Es decir, el progenitor que reclama puede llegar a un acuerdo según los gastos del menor con el progenitor reclamado, y si no lo hace, el monto lo va a fijar el juez según a todo lo que se haya podido probar en cuanto a las necesidades del niño, y también se toman en cuenta, como dije anteriormente, las capacidades económicas de los progenitores. Bien. No sé si tenés otra pregunta. Sí, otra pregunta que me hacen es si se puede reclamar el derecho de alimentación de haber pasado tantos años, supóngale, pasaron 5 o 6 años que no figura a nombre del progenitor el niño, si se puede reclamar lo mismo. Bien, eso es una buena pregunta. Acá tenemos dos cuestiones. Primero, la cuestión desde cuándo se deben los alimentos. Nos ha pasado de repente que personas vienen y nos dicen, bueno, tiene 14 o 15 años el menor y el papá nunca le pasó nada. Esto es importante para que la gente pueda saber que los alimentos, se deben desde el momento en que se reclaman. Bien, no es que por haber pasado 15 años, cuando vamos a iniciar la demanda, me tiene que pasar los alimentos retroactivos al día 0, al mes 0 del menor. No, yo los tengo que reclamar para que se adeuden. Lo que yo puedo pedir es un reembolso, una compensación económica por los gastos que haya tenido anteriores, pero no es lo mismo que una deuda alimentaria con intereses. Y en el caso de reclamar, ¿ya tiene algún derecho sobre el menor esta persona? Digamos, el que va a empezar a aportar. No sé si se entiende la pregunta. ¿El derecho al régimen de visitas? Sí, digamos, si el padre, aquel que no aportó nunca, de pronto le reclama y ese padre ahora dice, bueno, estoy aportando, quiero tener contacto con el niño. Bueno, eso son dos caminos totalmente distintos. ¿Sí? El juez no es que los va a vincular necesariamente como
que porque ahora la persona le pasa cuota alimentaria, tiene derecho a. Se va a tomar no en cuenta la cuota, se va a tomar el restablecimiento del vínculo, si es lo mejor para el menor o no, si lo necesita, pero es independientemente al tema de la cuota de la obligación alimentaria. Perfecto. Creo, claro. Y esta es una pregunta ya mía. Supóngale que yo estoy en esa situación, ¿tengo que justificar cada gasto? Digamos, yo voy y le compro un par de zapatillas al niño. ¿Tengo que guardar el ticket para después presentarlo a la justicia en caso de que algún día me digan, no, él no le compró nada? No es que lo tenemos que guardar luego del acuerdo. No. Nosotros lo que aconsejamos es que cuando vamos a presentar la demanda de alimentos, sí contemos con un material probatorio suficiente para decirle al juez, el niño mensualmente necesita este monto de dinero, esta suma, ¿sí? Posteriormente no se necesita probar cada compra. Bien. Simplemente se hace el inicio a modo de demostrar cuál es el monto necesario, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, bien. Bueno, surgen millones de preguntas, ¿no? Bueno, cada caso es espectacular, está bueno, pero está bueno, me gusta que están saliendo. Nos trasladan cualquier otra inquietud para la semana que viene, que vamos a volver a hablar con la doctora María Belén Barbosa. Belén, muchas gracias, como siempre, y bueno, será hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ustedes, y estoy abierta a todas las posibles preguntas que les surjan, y a los temas que también dentro de esta obligación alimentaria, hay muchos temas particulares que también los podemos tratar la semana entrante, porque no quería extenderme a cada caso particular para que se pueda entender el tema en general, como es el caso de una mujer embarazada, un hijo no reconocido, ya lo podemos tratar la semana entrante. Bueno, cómo no. Un beso, doctora, muchas gracias, y hasta la semana que viene. Un beso para todos. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba la doctora María Belén Barbosa, como siempre, las consultas, ahí el teléfono en pantalla. Gracias a la gente, se comunicó también para hacer la consulta. Está bueno hacer eso. Bueno, muchísimas gracias, de verdad.